Bienvenidos nuevamente, tercer taller de Juntos Sanamos Mejor, el programa que tenemos en Centros Especializados de San Vicente Fundación para nuestra comunidad médica, para las arritmias en general. Hoy vamos a referirnos al taller teórico práctico de taquiarritmias ventriculares. Vamos a empezar este taller haciendo que este centro que estamos montando aquí en el San Vicente Fundación es un centro para la atención de arritmias complejas, y estas arritmias, la mayoría de ellas son las ventriculares. La fibrilación auricular, por la complejidad de su ablación, también se considera una arritmia compleja. El flóter auricular también, la taquicardia atrial y todas las taquiarritmias ventriculares. Estamos haciendo también una campaña que es de tomarse el pulso. Esa campaña es dirigida a la comunidad. Esa campaña ha tenido muy buena acogida. Este sábado tuvimos la oportunidad de tener aquí 165 personas de la comunidad y hacerles electrocardiograma a cada una de ellas. Aproximadamente el 20% de esos electrocardiogramas dieron anormalidades y los vamos a orientar a sus entidades aseguradoras. El libro de electrocardiografía clínica, de lo básico a lo complejo. Hoy se rifarán 5 libros de estos al final del curso, y es exactamente eso, desde los temas más básicos de la electrocardiografía hasta los más complejos. Un libro que es un proyecto internacional, 65 autores en total, 24 de ellos internacionales y 56 capítulos en total. Se los recomiendo notablemente. Todo lo que digo hoy de taquiarritmias ventriculares está allí, y muchas de las filminas o diapositivas que voy a utilizar son del libro. Muy bien, yo quiero empezar con ustedes, ya tienen todos el sistema audio-respuesta, haciéndoles esta primera pregunta. Y es, ¿qué significa para ustedes taquicardia por complejos anchos o taquicardia de complejos anchos? Tiene las dos formas de llamarse, por complejos anchos o de complejos anchos. Significa, la respuesta número 1 sería taquicardias supraventriculares con aberrancia, taquicardias con bloqueo de rama previo funcional, taquicardias con complejo QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos, taquicardias ventriculares o taquicardias con preexcitación. Vamos a esperar que nos metamos al sistema de preguntas. Ustedes van pensando la respuesta, por favor, y me dicen qué respuesta es la adecuada. La respuesta que el 85% dio es taquicardias con QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos, y el 15% respondió taquicardias ventriculares. Vamos a hacer primero la explicación y después volvemos a esta misma pregunta a ver qué opinan. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de taquiarritmias ventriculares, cambio el término, ya no es complejo ancho, sino ventriculares, yo tengo que saber que en la clínica yo me puedo encontrar con cualquiera de estas posibilidades. Toda taquicardia que sea con un intervalo QRS mayor o igual a 120 milisegundos se va a llamar taquicardia de o por complejos anchos. Pero ese nombre es el nombre grande, ese nombre es el nombre que abarca realmente a todo este subgrupo, a la taquicardia ventricular y a las taquicardias supraventriculares que cumplan con una de estas 3 características. La primera, que tengan bloqueo de rama, bien sea previo o funcional. La segunda, que tengan una conducción anterógrada a través de una vía accesoria que tiene que ser manifiesta. Es decir, que cuando usted le quite la taquicardia a ese paciente, el electrocardiograma en ritmo sinusal tiene que mostrar una preexcitación, una vía accesoria manifiesta. Y la tercera posibilidad es que tenga un movimiento circular antidrómico. Es decir, que la taquicardia utiliza una vía accesoria pero para bajar al ventrículo, y utiliza la vía normal, o sea, el sistema de conducción His, nodo AB, lo utiliza en reversa para subir hacia las aurículas. Entonces la macro reentrada se arma en ese sentido, baja por la vía accesoria, sube por la vía normal, por eso se llama anterógrada a través de la vía accesoria manifiesta,
pero el movimiento circular es antidrómico. Dromos es la dirección anti contra la dirección normal. Ortos es en la dirección correcta. La ortodrómica fue la que ya vimos en taquiarritmias supraventriculares, que nos muestra que baja la taquicardia por la vía normal, ortos, y se devuelve por la vía accesoria. En esta baja por la vía accesoria y se devuelve por la vía normal, antidrómica. Lo otro con que nos podemos encontrar en taquicardias por complejos anchos es en una taquicardia ventricular polimórfica o en un flóter ventricular o en una fibrilación ventricular. Cada una de ellas las vamos a ver hoy específicamente con electrocardiogramas y con criterios para aprender a definirlas y aprender a reconocerlas. Pregunta número 2, ahora sí. ¿Qué quiere decir taquicardia por complejos anchos después de oír esta explicación? Quiero el 100% en una sola respuesta, por favor. Nuevamente las variables son taquicardias supraventriculares con aberrancia, taquicardias con bloqueo de rama previo funcional, taquicardias con QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos y taquicardias ventriculares y taquicardias con preexcitación. Es el quinto. ¿Cuál de esas es la respuesta? Ya están respondiendo. Vamos a terminar los 30 segundos y miramos el resultado. La respuesta correcta es taquicardias con QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos. La respuesta fue del 96.43%. No acertamos al 100%, pero eso me da pie para terminar de explicar entonces. Entonces, fíjese que yo cuando me enfrento a un paciente en el servicio de urgencias, usualmente, en cuidados intensivos también, muy raro en las consultas, pero también se da, que el paciente tiene taquicardia, le tomo el electrocardiograma y el electrocardiograma me muestra unos complejos anchos. Yo en ese momento no he hecho más diagnóstico que mirar la anchura del QRS y decir, esta taquicardia, el QRS le mide más de 120 o igual a 120, la voy a llamar taquicardia por complejos anchos. Mi primer diagnóstico fue ese, electrocardiográfico, claro, porque hay que medir el QRS. Eso me sirve para yo decir, esta no es por complejos estrechos. No me sirve sino para eso, porque en realidad taquicardia por complejos anchos son las 10 variantes que vimos. Hoy nos vamos a dedicar a mirar, cuando hacemos el primer diagnóstico decimos taquicardia por complejos anchos. Y apenas pasamos de ahí, de medir el QRS, la anchura, nos metemos a cuál de las variantes es. La taquicardia ventricular es una taquicardia que se origina en cualquiera de los dos ventrículos, en cualquier parte del sistema His-Purkinje. Es decir, es una taquicardia que se origina en la parte distal del sistema de conducción y que por lo tanto, cuando esté despolarizando, va a despolarizar primero el ventrículo donde está, después el ventrículo vecino a través del septum interventricular y del Purkinje distal y finalmente eso le puede pasar una de dos cosas. O se conduce a las aurículas o no se conduce a las aurículas. Cuando se conduzca hacia las aurículas, siempre va a ser una conducción ventrículo-auricular 1 a 1, así se llama. Conduce cada latido ventricular hacia las aurículas. Y en ese caso, entonces vamos a ver que el QRS por detrás va a tener una onda P. Pero esa onda P es de abajo para arriba, por lo tanto, en derivaciones como D2, D3 y ABF, que son inferiores, la van a ver negativa. Sería un QRS ancho y una P negativa posterior al QRS, y esa P es negativa en D2, D3 y ABF. Pero lo más frecuente es que la taquicardia ventricular se bloquee en el nodo AB. ¿Por qué? El nodo AB es el sistema que nos protege a nosotros de las conducciones rápidas desde las aurículas hacia los ventrículos. Nos salva de que todas las fibrilaciones auriculares se vuelvan fibrilaciones ventriculares por la alta velocidad, de que el flóter y algunas de las supraventriculares atenten contra la vida del paciente, porque la conducción aurículo-ventricular es usualmente con una forma de bloqueo funcional que se llama conducción variable. Al revés, subiendo, en reversa, en retrógrada, antidrómico, en ese sentido es más difícil conducir.
Por lo tanto, la mayoría de las taquicardias ventriculares que cursan a una frecuencia mayor de 120 latidos por minuto, usualmente son por encima de 180 latidos por minuto, las verdaderas ventriculares que atentan contra la vida, se van a encontrar en que aquí en el nodo AB hay un obstáculo, y es la forma de conducción lenta que tiene el nodo AB, y el nodo AB le dice: yo a esa velocidad no soy capaz. Y como no soy capaz, yo no le voy a conducir esos latidos tan rápido. Por lo tanto, yo lo bloqueo a usted aquí, usted llega hasta mí, pero las aurículas tienen un nodo sinusal y ese nodo sinusal se está contrayendo porque usted no es capaz de pasar a suprimirlo. Por lo tanto, las aurículas van a su velocidad, 60 a 90 latidos por minuto, un ritmo sinusal normal, pero el ventrículo va en taquicardia ventricular. Esa es la característica fundamental de la taquicardia ventricular, que se denomina disociación aurículo-ventricular. Disociación desde los ventrículos hacia las aurículas. Disociación que le dice a uno: las aurículas van a una frecuencia y los ventrículos van a otra. O sea que uno va a ver en una derivación muchos más ventrículos que ondas P. Pero en ese caso la onda P va a ser normal porque se está originando en el nodo sinusal. Simplemente es que este bloqueo funcional en el nodo AB no permite que suba la taquicardia. ¿Por qué se producen las taquicardias ventriculares? Las taquicardias ventriculares se producen básicamente por el mecanismo de la reentrada. Y la forma más fácil de explicárselas a ustedes es la enfermedad isquémica cardíaca. Cuando nosotros tenemos en este corte transverso un infarto de miocardio, una zona con lesión y con necrosis, mire cómo se ve de rojo y de bonito el tejido sano y mire cómo se ve el tejido enfermo o necrótico. Pero mire que en la periferia, en el bordecito, hay intercalación de fibras buenas y de fibras malas. Fibras musculares que no se infartaron y fibras musculares que se infartaron. Eso allí es excelente para que el impulso eléctrico, cuando llegue, encuentre zonas rápidas por donde el músculo está bueno y zonas lentas por donde el músculo está enfermo o necrótico y no se conduce el impulso. Y toda aquella causa de retraso en la velocidad del impulso permite que se genere un mecanismo de reentrada alrededor de esa cicatriz. En la zona necrótica nunca encontramos reentradas si no hay músculo vivo. Tiene que haber rayitas o fibritas de músculo vivo que alternan con músculo enfermo. Y este otro ejemplo de la enfermedad coronaria es muy útil para explicarles varias cosas, que es el aneurisma ventricular. El aneurisma ventricular no se parece en nada a los aneurismas que ustedes conocen, al aneurisma arterial, al aneurisma de aorta, al aneurisma cerebral, etc. Sino que esta zona apical en este caso, tuvo un infarto extenso. Ese infarto anteroapical extenso se necrosó. Después de la necrosis se da el proceso de cicatrización. Después de la cicatrización viene la fibrosis, la formación de colágeno. Y esa formación de colágeno, miren lo que forma, un tejido fibrótico. Haga de cuenta una cicatriz de aquí, un queloide en la piel, pero en este caso es el corazón el que es puro colágeno. O sea que toda esta zona pierde la contractilidad. Y por eso es que esta zona genera trombos con mucha frecuencia, con bastante facilidad, y de allí el trombo se puede embolizar para la circulación sistémica. Casi siempre el que más les gusta es el cerebro, para hacer embolismo cerebral, pero se puede ir a las arterias coronarias, se puede ir a las arterias de los miembros superiores, a las arterias renales, a las arterias mesentéricas, a las arterias de los miembros inferiores. Y todo eso genera un tromboembolismo arterial que finalmente produce también infarto a donde caiga. Sin embargo, lo importante de esto para taquiarritmias ventriculares es, miren esto tan bonito, y es que el tejido como pálido es la fibrosis, pero el tejido rosado es lo normal, y por eso presenta lo mismo, está intercalado. Entonces, en esa zona periférica, en esa zona cicatricial, en esa zona del borde de la cicatriz, es donde se va a generar la reentrada, y como en este caso eso es músculo ventricular, la reentrada que se genere será una taquicardia ventricular. Muy bien, entonces repasemos.
Cuando veamos una taquicardia que tenga QRS anchos mayores o iguales a 120 milisegundos, la vamos a llamar taquicardia por complejos anchos. Y puede ser una posibilidad que el paciente tenga un bloqueo de rama funcional. Miren que esta es la rama que está buena y esta es la rama que está bloqueada. Por lo tanto, el estímulo baja en una taquicardia supraventricular, cualquiera de las que vimos, bien sea una fibrilación auricular, un flóter auricular, una reentrada en el nodo AB, una taquicardia auricular ectópica. Se baja rapidito por aquí, pero encuentra que tiene una rama bloqueada, la derecha, pero la rama izquierda buena. Viene, despolariza todo el lado izquierdo del corazón y a través del septum y del Purkinje finalmente termina despolarizando el lado derecho del corazón, que era el de la rama bloqueada. Por lo tanto, esa taquicardia, bien sea que ese bloqueo lo tenga previamente el paciente o que ese bloqueo se adquiera por la alta velocidad de la taquicardia, que es un bloqueo dependiente de frecuencia, o sea, bloqueo funcional, esa taquicardia supraventricular será por complejos anchos. Por complejos anchos. Taquicardia que ha sido llamada como taquicardia aberrada o taquicardia con aberrancia. El término de bloqueo de rama funcional lo quiero aclarar. Resulta que las dos ramas, la izquierda y la derecha, tienen periodos refractarios diferentes y velocidades de conducción diferentes. El periodo refractario de la rama derecha es más largo que el de la rama izquierda y por lo tanto cuando uno empieza a acosar mucho el haz de His para que se pase el estímulo hacia las dos ramas, en un momento determinado, si la velocidad es muy alta en las aurículas, pasando por el nodo AB, la rama derecha que tiene el periodo refractario más largo dice, yo no soy capaz de conducir a esa velocidad, bloqueo funcional. Bloqueo dependiente de frecuencia. Entonces hago un bloqueo de rama y usted baja por la rama izquierda, pero vaya después y me despolariza. O sea, curse con complejos anchos. Muy bien, explicada esa taquicardia, vamos a ver la segunda variante. La segunda variante es aquel paciente que tiene una vía accesoria y que hace cualquiera de las supraventriculares que ya mencioné y la baja por la vía accesoria y la sube por la vía normal. Movimiento circular, reentrada, macro reentrada, por movimiento antidrómico porque conduce retrógradamente a través de la vía normal, a través del sistema His-Purkinje, en esa dirección. Esa es la forma como circula la taquicardia por movimiento circular antidrómico. Tercera variante, que la taquicardia se origine en cualquier lado por encima del haz de His, que son las taquicardias supraventriculares. Las ventriculares son las que se originen por debajo de la bifurcación del haz de His. Si yo tengo una vía accesoria y desarrollo una taquicardia supraventricular, ella puede bajar por la vía accesoria y obviamente por la vía normal, baja por las dos. Pero al bajar por la vía accesoria le permite que como allí no hay nodo AB, la estimulación ventricular sea precoz, pero sea lenta, porque se hace desde el músculo auricular al músculo ventricular, músculo a músculo, y no como se hace normalmente aquí, que es His-Purkinje. El His-Purkinje conduce rápido, el músculo a músculo conduce lento, y la conducción lenta es la famosa onda delta de la preexcitación. Por lo tanto, una taquicardia cualquiera, supraventricular, que baje por una vía accesoria y muera en el Purkinje distal, tiene que bajar con complejos anchos. Esa no se llama por movimiento circular y esa no se llama antidrómica. Esa se llama una taquicardia supraventricular con complejos anchos o por complejos anchos que está conduciendo anterógrado por una vía accesoria que tiene que ser manifiesta. ¿Por qué tiene que ser manifiesta? Porque como les explicábamos en supraventriculares, las vías accesorias manifiestas son las únicas que permiten que el impulso auricular pase al ventrículo. Las ocultas permiten que el impulso ventricular pase a las aurículas y un porcentaje de las vías accesorias tienen conducción anterógrada, es decir, de arriba a abajo, de aurícula a ventrículo, y tiene conducción retrógrada de ventrículo a aurícula.
Entonces están las tres variantes. O conduce solo anterógrado, o conduce solo retrógrado, o conduce anterógrado y retrógrado. Muy bien. Hay variantes de las taquicardias ventriculares, como la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. Y les traigo esta imagen bonita que hacemos en mapeo tridimensional, porque en realidad nosotros lo que hacemos es reproducir un ventrículo derecho. Esta es la forma en cómo lo estamos viendo y esta es la forma en cómo lo estamos viendo, aquí desde la parte posterior y aquí desde una oblicua derecha. Este hueco de acá corresponde a la válvula tricúspide y este de acá a la válvula pulmonar. Los abrimos simplemente para que se pueda ver por dentro eso que se llama tracto. El tracto es como un tubo, es el tubo de salida de la sangre que recibe el nombre de tracto de salida. Salida de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y por lo tanto este sitio que es músculo puede generarnos unos microcortocircuitos que son mecanismos de reentrada. En este caso esta arritmia estaba localizada aquí donde están los punticos rojos, que podemos ver que es en la parte anterior, porque esta es la parte posterior, en la parte anterior de ese tracto de salida. Los punticos amarillos corresponden a las de His, ahí estaba localizado y por eso lo dejamos marcadito, y estos catéteres que tengo acá en gris y en blanco son dentro del seno coronario. La puntica del catéter se ve de color y lo otro se ve en así opaco. Estas taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho son usualmente en individuos que tienen un corazón estructuralmente sano y son taquicardias que no son tan colapsantes como las taquicardias ventriculares de origen isquémico. En este caso, por tener un corazón sano, son taquicardias más bien toleradas, la fracción de eyección es buena, entonces el paciente tolera que la taquicardia ventricular le reduzca su fracción de eyección a un 30 o a un 40%, por decir un ejemplo, pero el que la tiene en 30% no tolera que le disminuyan otro 30%, porque entra en paro cardíaco, entra en colapso hemodinámico, entra en probablemente un estado que requiere reanimación cardiopulmonar. Nosotros en electrofisiología somos capaces de reconstruir esos tractos de salida y de además mirar por dónde va el estímulo. Miren acá de dónde se origina, hacia dónde se dirige, y esta escala de colores nos dice que el punto más precoz es el punto rojo, que el tejido sano es el tejido morado, que el tejido intermedio es este tejido azulito y verdecito y que el tejido que se va aproximando al sitio de origen es amarillito, después rojito y después blanquito, como se está viendo en esta figura, como se va moviendo aquí. Es un video que hicimos para ustedes. Aquí es la zona de origen de esa taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho. A nosotros nos ha gustado mucho esta taquicardia y desde hace más de 10 años yo vengo trabajando en ella. Y resulta que la vida se nos complicó un poquito cuando empezamos a encontrar que muchas de estas taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho no se podían lograr, que parecían del ventrículo derecho, no se podían lograr quemar desde el ventrículo derecho, porque precisamente era en una estructura en otro lado, pero muy cerquita al tracto de salida del ventrículo derecho. Eso se llaman las cúspides coronarias. Ese trabajo ya lo publicamos. Hicimos ablación dentro de las cúspides coronarias. Son los mismos senos de Valsalva. Eso tiene varios nombres y los colombianos no sé por qué le decimos a eso las coronarianas. Pero eso en realidad es cúspides coronarias y hay cúspide coronaria izquierda, cúspide coronaria derecha y cúspide no coronariana. Es decir, de donde sale el tronco principal izquierdo es la cúspide coronaria izquierda, de donde sale la coronaria derecha es la cúspide coronaria derecha y de donde no salen las arterias es la cúspide no coronariana. Aquí, miren cómo uno hasta en el sistema tridimensional puede pintar la salida del tronco principal, cómo sale más arribita que el vértice, que la coquita en donde estamos que nosotros quemando. Y esto es fundamental porque si este origen fuera en esta zona, cerca al tronco principal izquierdo, no podemos aplicar radiofrecuencia ya que se produce un infarto masivo. Miren acá cómo nosotros con eco intracardíaco logramos ver las cúspides aórticas, 1 y 2, ¿sí? Vemos el ventrículo izquierdo, vemos la arteria pulmonar.
Muy bien, entonces tenemos como en eco intracardíaco nosotros logramos ver las tres cúspides acá, las que quedan cerca a la arteria pulmonar. Esta es la válvula pulmonar, no se ve muy bien, pero esta es la arteria pulmonar y este es el tracto de salida. Estas de acá son la cúspide derecha, la cúspide izquierda, y esta de acá es la cúspide no coronariana. Ahí somos capaces nosotros de meter el catéter y de hacer el diagnóstico diferencial de lo que se llama hoy en día taquicardias del tracto de salida ventricular, ya no derecho. Hay del ventrículo derecho y hay del ventrículo izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es debajo de la válvula aórtica y hacia la válvula aórtica, las cúspides. ¿Qué algoritmo vamos a utilizar hoy para saber nosotros que una taquicardia de complejos anchos o taquicardia por complejos anchos es de origen ventricular o es de origen supraventricular, pero con alguna de las tres características que mencionamos? Vamos a utilizar este algoritmo de Brugada debido a que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad para el diagnóstico diferencial de las taquicardias por complejos anchos. Sin embargo, recuerden que las taquicardias por complejos anchos, el 80% de las que yo vea en el servicio de urgencias serán de origen ventricular. O sea que la proporción es de 5 a 1. Por cada 5 taquicardias que yo vea de complejo ancho, 4 serán taquicardia ventricular, 1 será taquicardia supraventricular con alguna de las características. ¿Qué nos vamos a preguntar? La primera pregunta que trae este algoritmo es, durante taquicardia de complejos anchos, ¿hay ausencia de complejo QRS en las precordiales? Enseguida vamos a explicar uno por uno. Si la respuesta es sí, para el algoritmo porque es taquicardia ventricular. Si la respuesta es no, la segunda pregunta. Como usted dijo que no había ausencia, sino presencia de complejos RS, pues bien, vaya y mide cuánto dura la anchura en las precordiales, y si le da más de 100 milisegundos, eso es taquicardia ventricular, y si no le da más de 100 milisegundos, váyase para la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿hay disociación aurículo-ventricular? Y si la respuesta es sí hay disociación auriculoventricular, ya lo expliqué ahorita, eso es prácticamente patognomónico de taquicardia ventricular, y si no hay disociación auriculoventricular, puede haber una supraventricular que conduce con complejo ancho. La cuarta y última pregunta es, si usted tiene una taquicardia por complejo ancho, le va a mirar la morfología del QRS en la derivación B1 y B2. Y si allí la morfología es compatible con TB, pues bien, esa es una taquicardia ventricular, y si no es compatible con TB, es una supraventricular. Esto parece muy enredado, lo vamos a ver una por una para desenredar el algoritmo. Primera pregunta. ¿Hay ausencia de complejos RS en precordiales? En este caso, hay ausencia. Este es B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Hay ausencia de complejos RS en precordiales? Respuesta sí. Todos son un complejo único. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser taquicardia ventricular. ¿Hay ausencia de complejos RS en precordiales? No. Hay R y hay S, hay R y hay S, hay R y hay S, hay R y hay S. ¿Hay ausencia de complejos RS en precordiales? No. Hay R con S, las otras son QS, este es R pura y este es R pura. Había una RS. Cuando no haya complejos con R y con S, será taquicardia ventricular, o sea, ausencia de complejos RS. Cuando haya complejos que tienen R y tienen S, será supra con conducción por complejo ancho. Segunda pregunta, como usted dijo que había presencia de RS, tiene que ir a medirlo y lo mide desde el inicio de la R hasta el nadir de la S. Inicio de R a nadir de S, o sea, al pico máximo descendente de la S. Si esa distancia es mayor de 100 milisegundos, ese paciente lo que tiene es una taquicardia de origen ventricular. Si no es mayor de 100 milisegundos, la probabilidad número 1 es que sea una supraventricular con conducción aberrante, con conducción anterógrada a través de una vía accesoria o con bloqueo de rama previo o funcional. En esa que usted mostró, doctor, sí
Ahí, por ejemplo, mide menos de 100. ¿Sí? Menos de 100. Está en 80, 2 cuadritos. Yo también veo lo mismo. Menos de 100. ¿Qué dices tú? Menos de 100. Supra. Perfecto. Más de 100 es TB. Muy bien. Tercera pregunta. Disociación aurículo-ventricular. ¿Qué es disociación aurículo-ventricular? Ya lo explicamos. Que en una derivación yo vea más QRS que ondas P. Miremos acá. QRS, 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 QRS. Ondas P, ¿se ven? Sí. Esto. No. Esto. No. Esto. No. Esto. Sí. Sí. Esto. Sí. Sí, perfecto. ¿Por qué se reconoció? Porque todas las T tienen que ser iguales. Mire que esta no es igual a estas. Mire que hay unas redondeadas y otras no. Miren esta. Miren que es esta misma. Miren esta. Miren que es esta misma. Eso es P. Si usted ve siempre onda P precediendo a cada complejo QRS, nunca piense en taquicardia ventricular. Hay conducción auriculoventricular 1 a 1. Si usted ve complejos QRS anchos mayor o igual a 120 y siempre le ve después una P posterior invertida para lo que debe ser normalmente las derivaciones de 2 de 13 ABF, sospeche que es una TB pero con conducción BA 1 a 1. Eso es bastante difícil de ver al electro y casi siempre se necesita un estudio electrofisiológico para eso. Disociación aurículo-ventricular. El ejemplo habla por sí solo. Más QRS que ondas P en una sola derivación. Muchos QRS, la velocidad ventricular, pocos P, la velocidad auricular. Disociación aurículo-ventricular. Hay aquí unos punticos en donde se ven las disociaciones. No veo muy claro ese electrocardiograma, lo voy a pasar para hablar de la última pregunta. Resulta que cuando yo tengo una taquicardia de origen en el ventrículo izquierdo, la despolarización de esa taquicardia primero se hace al ventrículo izquierdo y después se hace al ventrículo derecho. Por lo tanto, funciona como si fuera un bloqueo de la rama derecha. ¿Sí? En cambio, si tengo una taquicardia de origen en el ventrículo derecho, primero se despolariza todo el lado derecho, donde está la taquicardia, y finalmente todo el lado izquierdo. O sea que funciona como un bloqueo de rama izquierda. Funciona como, se parece a, pero nada tiene que ver con que sea bloqueo de rama. ¿Sí? En taquicardia ventricular no decimos que es que además hay un bloqueo de rama, no. Con la morfología de bloqueo de rama decimos es, las que cursen en B1 con morfología de bloqueo de rama izquierda son del lado derecho del corazón y las que cursen en B1 con morfología de bloqueo de rama derecha son del lado izquierdo del corazón. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Les sirve para el enfoque clínico. Las que sean de origen izquierdo siempre sospechen que van a ser de origen isquémico. Algunas pueden ser de cúspides o perimetrales o del septo y no son sino las idiopáticas ventriculares izquierdas. Pero la mayoría van a ser TB isquémicas. En cambio, cuando usted vea que el origen es derecho, usted va a sospechar que es la taquicardia ventricular idiopática, o sea, con ventrículo normal, con corazón estructuralmente normal, en la mayoría de los casos, y sabe que la otra que se origina en el lado derecho es una variante rara que se llama la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Qué es morfología de bloqueo de rama derecha? Vamos a analizarla en B1 y en B6, que son las dos derivaciones extremas. En B1 hay 3 posibilidades. La primera posibilidad, que sea una onda R pura, esta de arriba. Segunda posibilidad, que sea una Q con una R ancha y o mellada. Ahí se las puse mellada y o mellada. Y la tercera posibilidad, que sea RSR', que es la que más nos gusta a todos porque es la morfología más típica del bloqueo de rama derecha. Cualquiera de esas 3 posibilidades se puede presentar durante una taquicardia por complejos anchos. Cuando yo encuentre cualquiera de las 2 primeras, voy a sospechar que esa taquicardia por complejos anchos es de origen ventricular, o sea, es taquicardia ventricular. Cuando yo encuentre la tercera, voy a sospechar que la probabilidad número 1 es un paciente que tenía bloqueo de rama derecho previo o que lo hizo funcional secundario a la alta velocidad de la taquicardia. Fenómeno de Ashman,
fenómeno de aberrancia. Por eso mucha gente las conoce como taquicardias aberradas, pero esa palabrita pues es bastante difícil. Segundo, en B6 podemos encontrar 3 tipos de morfología en una taquicardia que cursa en B1 con morfología de bloqueo de rama derecha. Las 3 posibles morfologías de bloqueo de rama derecha en B6 son que tenga R con S, pero que la R sea de menor tamaño que la S, proporción RS en B6 menor de 1. Segundo, que sea un QS franco. O tercero, que sea Q, R y S. Estas se llaman trifásicas, tienen 3 ondas. Esta se llama monofásica, tiene una onda. Y estas se llaman bifásica, tienen 2 ondas. Aquí Q y R y aquí R y S. Cualquiera de las combinaciones de la parte superior, R pura en B1 con RS, proporción RS menor de 1 en B6, o Q con R ancha y QS en B6, va a ser taquicardia ventricular, la posibilidad número 1. En cambio, esta combinación trifásica y trifásica, 3 ondas y 3 ondas, va a ser una supraventricular con morfología de bloqueo de rama derecha, bien sea por la existencia de un bloqueo de rama derecha previo o por un bloqueo de rama dependiente de frecuencia. Muy bien, ¿qué dicen ustedes de este punto? No hay pregunta para interactiva, pero aquí vemos que morfología de bloqueo de rama en B1 es de rama derecha o izquierda. Esta R pura en B1, morfología de bloqueo de rama derecha. Y nos vamos para B6, R con S, y la proporción RS menos de 1 es morfología de bloqueo de rama derecha. Esta combinación es posibilidad número 1, taquicardia ventricular, porque no es la trifásica, no es RSR' aquí con QRS acá. Entonces, si vemos esa morfología en el bloqueo de rama derecha, es lo más probable una taquicardia ventricular. Y si tiene morfología de bloqueo de rama derecha la taquicardia ventricular, quiere decir que se está originando en el lado izquierdo del corazón, o sea, en el ventrículo izquierdo. Pregunta número 3. El siguiente electrocardiograma, todavía no lo estamos viendo, vamos a mirar las variables, muestra una taquicardia tipo, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular con aberrancia, taquicardia por complejos anchos o un flutter ventricular. Vamos a ver el electrocardiograma. Allí tienen ustedes las preguntas, las variables. Pueden empezar a responder desde este momento. Esta es la derivación B1, D1, D2, D3, D2 largo, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Primera pregunta del algoritmo, ya respondieron. Taquicardia ventricular el 68%, taquicardia supraventricular con aberrancia el 4.5%, taquicardia por complejos anchos el 11.36% y flutter ventricular el 16%. El de taquicardia por complejos anchos es verdad. Es verdad. Pero es un flutter ventricular. ¿Por qué? Por la forma. Entonces, digámoslo diferente para que la gente entienda por qué yo digo flutter ventricular. Por 2 motivos. Cuando yo veo que la taquicardia que estoy analizando es por complejos anchos, miren que aquí hay más de 120 milisegundos, y va a una velocidad mayor de 250 latidos por minuto, es un flutter ventricular. Además, para ayudarme, la morfología, cuando yo digo, ¿y esto es el QRS o es esto? ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Este de aquí arriba o este? Cuando a mí me dé trabajo decir cuál es el QRS y cuál es la onda T, ese es el flutter ventricular. A mí no me da mucho trabajo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este es el QRS o la T? Esta punta. Para mí es el QRS, la T es esta. Y veamos este.
Este de abajo, QRS o T. QRS porque es puntudo. Miren que la T es redondeada. Sin embargo, ¿este qué? QRS o T. Este. T, probablemente. Es difícil saber. Por eso es que cuando nos pase eso, el diagnóstico fácilmente es flóter ventricular. Veamos las respuestas. Ahí estaba marcado flóter ventricular, estaba resaltadito, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 4. El siguiente electrocardiograma muestra una taquicardia por complejos anchos con morfología de bloqueo de rama derecha, con morfología de bloqueo de rama izquierda, con concordancia precordial positiva o con un infarto agudo de miocardio en evolución. Concordancia precordial positiva es cuando todos los QRS son positivos y no hay S, o sea, tendría que haber ausencia de RS. Veamos el electrocardiograma. Entonces, preguntas que ustedes van a responder a partir de ya. En este electrocardiograma, la taquicardia por complejos anchos, ya les ahorré ese diagnóstico, yo les estoy ayudando, es con morfología de bloqueo de rama derecha, con morfología de bloqueo de rama izquierda, con concordancia precordial positiva o con un infarto agudo de miocardio en evolución. Tienen 30 segundos. 72% con morfología de bloqueo de rama derecha, eso es verdad. Aquí hay morfología de bloqueo de rama derecha. No hay rama izquierda, o sea que este 8% es equivocado. Con concordancia precordial positiva, no, estos no son positivos. Entonces, no positiva, no tiene concordancia precordial positiva. Tendrían que ser todos así, todos con R pura. Con infarto agudo de miocardio en evolución, ¿dónde está el infarto? Los del 16%. ¿Esta depresión del ST? ¿O esta elevación del ST? ¿O qué? No hay infarto, perfecto. Esa es la morfología normal de una taquicardia por complejos anchos, de una taquicardia ventricular, que en este caso tiene morfología de bloqueo de rama derecha. O sea, que es de origen en el ventrículo izquierdo. Perfecto. Pregunta número 5. El EKG siguiente muestra una taquicardia por complejos anchos. Les ahorré también lo de complejos anchos, con morfología de aberrancia, tipo taquicardia supraventricular preexcitada, tipo bloqueo de rama derecho previo o tipo taquicardia ventricular. Vamos a darles más tiempo antes de empezar a responder, de mirar el electrocardiograma. Tienen las variables en el siguiente lado. Vuelvo y se las repito. Es una taquicardia por complejos anchos. La primera respuesta es con morfología de aberrancia. La segunda respuesta es tipo taquicardia supraventricular preexcitada. La tercera, tipo bloqueo de rama derecho previo. Y la cuarta, tipo taquicardia ventricular. Ahora sí, por favor, empecemos a dar respuesta. Esto estuvo muy repartido. 15% aberrancia, 32% supra preexcitada, 30% tipo bloqueo de rama derecha previo y 21% tipo taquicardia ventricular. Muy bien, eso es el objetivo de hoy, que logremos finalmente en las últimas taquicardias documentar por qué esta es taquicardia ventricular y no una supraventricular. Vamos a aplicarle el algoritmo de Brugada en orden. Primera pregunta del algoritmo de Brugada. ¿Ausencia de intervalos RS en las precordiales? No. Hay R con S. Hay R con S, hay R con S y hay R con S. Paso a la segunda pregunta. Como usted dijo que sí había R, mídame la distancia, y S, mídame la distancia en las precordiales desde el inicio de la R al nadir o pico máximo de la S. Inicio de la R al nadir o pico máximo de la S. Veámoselo siempre en donde nos parezca el más largo. Vamos a medirlo acá. Y hay menos de 100 milisegundos. Hay dos cajoncitos, hay 80 milisegundos. O sea, respuesta no. Pasamos a la tercera pregunta del algoritmo. ¿Hay disociación auriculoventricular? ¿Alguien la ve? ¿Hay QRS o T deformes por la presencia de una onda P? No, porque todo lo que yo veo son iguales. ¿Cómo hago yo la disociación AB cuando va tan rápido? Miro todas las T, todas son igualitas. Miro todas las T, todas son igualitas. Miro todos los QRS, todos tienen melladurita. A veces le dicen a uno, ¿no será esa melladurita de ahí? Y le digo yo, entonces no es disociación,
porque están todas. Cuando la vean una que otra, esa es la disociación. ¿Será esta melladurita de aquí? Les pregunto yo a ustedes. No. ¿Por qué? Porque están todas. Perfecto. Tercera pregunta, descartada. No hay disociación AB. Paso a la cuarta y última pregunta. Cuarta y última pregunta es, mire, todas las taquicardias tienen que tener morfología de bloqueo de rama cuando son por complejos anchos. Bien sea derecha o izquierda. Dijimos que tiene morfología de bloqueo de rama derecha. A la de rama derecha le vamos a mirar el B1 y vamos a decir, ¿tiene Q con R ancha y O mellada? Q con R ancha y O mellada. Sí. Y en B6 tiene R pequeña con S profunda, proporción RS menor de 1. Sí. Entonces el diagnóstico sería taquicardia ventricular, porque si es una supra con aberrancia, bien sea por bloqueo de rama derecho previo, por bloqueo de rama derecho funcional o por una vía accesoria, tendría RSR' en B1 y tendría QRS en B6. Por lo tanto, la respuesta final es tipo taquicardia ventricular y allí la tienen. Nos falta en esa pregunta, en la cuarta y última pregunta, es la morfología de bloqueo de rama izquierda. Ya vimos la morfología de bloqueo de rama derecha que tiene 3 opciones en B1. La de rama izquierda solo tiene 2 opciones en B1. Y es la siguiente. Tiene onda R inicial, melladura en la rama descendente, o tiene onda R inicial sin melladura de la rama descendente, y nosotros nos vamos a concentrar en lo siguiente. Si la onda R inicial mide más de 30 milisegundos, hay melladura en la rama descendente de la S, y desde el inicio de la R hasta el nadir de la S hay más de 70, ya no más de 100, que esa era la primera pregunta, hay más de 70 milisegundos, yo digo que si tiene esas 3 características es taquicardia ventricular. En cambio, si la morfología es con una onda R inicial menor de 30 milisegundos de ancho, la rama descendente de la S es limpia, pulida, sin melladura, y la distancia desde el inicio de la R hasta el nadir máximo de la S es menor de 70, yo digo, esa taquicardia es una supraventricular que tenía un bloqueo de rama izquierdo previo o que hizo un bloqueo de rama funcional o que puede ser a través de una vía accesoria que curse con morfología de bloqueo de rama izquierda. Esta es TB, esta es supra. Ayudan en las TB el B6 si tiene Q con R. Si yo en esa que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda me voy para la derivación B6 y le veo pequeñita onda Q con onda R alta, yo digo, eso me confirma que es TB. Si no la veo no importa, pero si está, ayuda, refuerza. Si por el contrario en la supra con aberrancia voy a virar, no hay Q y si hay R ancha y O mellada. ¿Ok? Vamos a ver eso con ejemplos. Morfología del QRS en B1, B2 y B6, compatible con TB. ¿Qué dicen ustedes en este caso? Tiene R inicial, tiene melladura en la rama descendente de la S, y si uno mide desde el inicio de la R hasta el nadir de la S, da más de 70. Y si uno se va para B6, no encuentra QR. Como yo sé que eso es difícil de ver, le hice a eso una corrección de ese electro. Miremosla acá. ¿Tiene R inicial mayor de 30? Sí. ¿Tiene una melladura en la rama descendente de la S? Sí. ¿Y la distancia desde el inicio de la R al nadir de la S es mayor de 70? Sí. Diagnóstico, taquicardia ventricular. Muy bien. La pregunta número 6 es que cuando en taquicardia ventricular se dice morfología de bloqueo de rama, nos estamos refiriendo a ¿qué? Cuando yo digo esa taquicardia ventricular tiene una morfología de bloqueo de rama derecho o izquierdo, no hay más. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, pregunta número 1, al fenómeno de aberrancia por bloqueo funcional de una de las ramas, a la presencia de bloqueo de rama preexistente, a la morfología de la TB semeja a la morfología de los bloqueos de rama o al origen de la TB. Van a pensar, por favor, tienen 30 segundos para responder, ya vamos a poner las respuestas. Respuestas, por favor.
y están repartiditas también. El fenómeno de aberrancia por bloqueo funcional de una de las ramas, no, ¿cierto? Porque puede ser por bloqueo real. Entonces, no, era eso lo que queríamos preguntar. ¿La presencia de bloqueo de rama preexistente? No, porque pudiera ser bloqueo funcional, no preexistente. ¿La morfología de la TV semeja a la morfología de los bloqueos de rama? Sí. Todas las TV tienen que tener o morfología de bloqueo de rama derecha o morfología de bloqueo de rama izquierda. Eso es lo que queremos decir. Cuando veo la taquicardia por complejos anchos y digo, esta taquicardia por complejos anchos tiene morfología de bloqueo de rama derecha, la persona que sabe de esto de una vez dice, es de origen en el ventrículo izquierdo. Y segundo, me voy para B1 y le miro si la morfología es R pura o Q con R en B1, y me voy para B6 y miro si la morfología es R pequeña con S profunda o QR para decir que es una TV. Y si no es eso, sino RS, R' o es QRS en B6, yo digo es una supra con morfología de bloqueo de rama derecho por bloqueo de rama previo o por bloqueo de rama funcional. ¿Quedó claro? A eso me refiero con esto. Este es un bloqueo de la rama derecha, aquí lo ven, y aquí baja el impulso desde el nodo sinusal, se encuentra aquí bloqueado, entonces se viene por acá, despolariza todo esto, se viene finalmente a través del septum y del Purkinje a despolarizar todo esto. Por lo tanto, esto es la morfología del bloqueo de rama, que funciona igual que si yo tuviera una taquicardia ventricular en este sitio. ¿Qué despolarizo primero? Todo el lado izquierdo del corazón, porque sale de aquí, y finalmente todo el lado derecho. Morfología de bloqueo de rama derecha, origen izquierdo de la TV. Muy bien. Bloqueo de rama previo o funcional, ya lo dijimos, y vamos a mirar acá las derivaciones. En B1 esto tiene bloqueo de rama, orejas de conejo le llaman a esto. Y en B6 tiene morfología de bloqueo de rama derecho. Bloqueo de rama derecha. Tenía un bloqueo de rama derecha previo o funcional, no me interesa. Todo el estímulo se va por la rama izquierda, ¿cierto? Fascículo antero superior, fascículo postero inferior, y finalmente se va para el lado derecho a través del septum y del His Purkinje. Más claro no puede ser, ¿cierto? Morfología de una TV de origen en el ventrículo izquierdo, despolariza primero todo el lado izquierdo del corazón y finalmente el lado derecho del corazón. Fíjese entonces que lo que quiero decir con el término siempre es que ya con solo decir eso ubico el ventrículo culpable y fuera de eso asumo que es por una de dos razones, o porque tiene una verdadera taquicardia ventricular con esa morfología, o porque tiene una supraventricular que cursa simplemente con un bloqueo de rama previo o funcional. ¿Qué bloqueo de rama es este en B1? Bloqueo de rama izquierda. ¿Qué bloqueo de rama es este en B1? Bloqueo de rama derecha. Aquí viene una taquicardia con morfología de bloqueo de rama izquierda y aquí viene una taquicardia con morfología de bloqueo de rama derecha. Solo están pintadas las 6 precordiales de cada una para que vean la comparación y no se les vuelva a olvidar. Existen muchas facilidades para recordar esto. La conducción normal, ¿sí? Como es R pequeñita, S profunda en B1, Q a veces, R y S final pero delgadita en B6. En una taquicardia supraventricular con aberrancia, usted puede cursar con bloqueo de rama derecha, bien sea de esta forma o bien sea de esta forma, o puede tener un bloqueo de rama izquierda de esta o de esta forma. Y en taquicardia ventricular, lo más importante es que el inicio de ese complejo siempre va a ser lento. En el bloqueo de rama, ese inicio es rápido. Si hay R es estrecha o no hay R. Pero la S no puede ser mellada porque en la rama izquierda la S es simple y bonita. En cambio, en las taquicardias ventriculares siempre hay estos enlentecimientos que nos favorecen el diagnóstico de taquicardia ventricular. Esta es otra forma de hacer el algoritmo de Brugada para diferenciar entre taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular.
Cada vez que nos enfrentemos ante un paciente con un electrocardiograma que tenga taquicardia por complejos anchos, nuestro lema es decidir cuál de las dos versiones es, la supra o la verdadera ventricular. El porcentaje es que el 80% son ventriculares. Solo 20% van a ser supraventriculares. De las supraventriculares, las tres posibilidades son que tenga bloqueo de rama previo, que haga un bloqueo de rama funcional o que baje de manera antidrómica o anterógrada por una vía accesoria. ¿Sí? La movimiento circular antidrómica es muy escasa porque el nodo AB es muy malo para conducir retrógrado y por lo tanto es fácil de tumbar esa taquicardia. Casi siempre cuando se observa una por movimiento circular antidrómico es porque el paciente tiene dos vías accesorias y el impulso baja por una vía accesoria y sube por la otra y así sí circula de manera antidrómica. Pregunta número 6. Cuando en taquicardia ventricular se dice morfología de bloqueo de rama, nos estamos refiriendo a lo que acabé de explicar nuevamente. La morfología de la TB semeja a la morfología de los bloqueos de rama. Muy bien. Pregunta número 7. Cuando en taquicardia ventricular se dice latido de fusión, ¿a qué se refiere? La fusión entre una taquisupra y una taquicardia ventricular, los latidos por captura sinusal durante TB, la fusión entre un latido de origen sinusal y un latido de origen ventricular, o significa igual que el latido de captura. Vamos a darles 30 segundos para que lo piensen, empecemos y lo puedan responder. La respuesta más aceptada por el 78% fue la fusión entre un latido de origen sinusal y un latido de origen ventricular. Esa es la respuesta correcta. Veámoslo aquí. ¿Qué es latido de fusión y qué es latido de captura durante una taquicardia ventricular? No están enumerados dentro del algoritmo de Brugada, pero ambos latidos son muy importantes porque cuando se detecten durante una taquicardia por complejos anchos, siempre el origen de esa taquicardia será ventricular, no supra con ninguna de las variantes. ¿Qué es un latido de fusión? Un latido de fusión y un latido de captura se diferencian en lo siguiente. El latido de fusión es cuando durante una taquicardia ventricular o taquicardia por complejos anchos, yo logro observar un latido que no es ni tan feo como el de la taquicardia ventricular, ni tan bonito como el sinusal. Es decir, que en un momento determinado, ese nodo auriculoventricular no estaba bloqueado para el nodo sinusal y el latido que salía del nodo sinusal logró meterse por el nodo AB y empezar a bajar por las ramas a despolarizar los ventrículos. Pero en ese momento en que empezaba feliz de la vida a despolarizar y lo hacía estrechito, bonito, como es lo normal, le sube el otro impulso desde abajo, ancho, feo, aberrante, el de la taquicardia ventricular, y le dice, uff, nos encontramos, fusionémonos. Entonces el latido de fusión es la fusión entre un latido de origen sinusal y un latido de origen ventricular, como decía la respuesta. En cambio el latido de captura es aquel latido que es completamente sinusal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se llama así? El de fusión ya lo entendieron, se fusionan, el de arriba y el de abajo. El de captura es porque el nodo sinusal en un momento determinado, como nunca se ha apagado, siempre está prendido, suelta un latido y mira que pasa por el nodo AB, empieza a bajar por el haz de His, se mete por las dos ramas y encuentra todo el mundo permeable, disponible, repolarizado y logra llegar hasta el His-Purkinje. O sea que es un latido de captura desde el nodo sinusal hasta el His-Purkinje y por lo tanto es un latido completamente normal dentro de una taquicardia ventricular. Lo único malo de estos dos latidos es que casi nunca se ven porque necesita que uno vaya a una frecuencia, no sé si lo notaron, como esta. Es una taquicardia ventricular, pero no es muy rápida. Cuando las taquicardias ventriculares son muy rápidas, no se ve la disociación auriculoventricular, no se ven los latidos de fusión y de captura, hay que utilizar los otros signos electrocardiográficos que les mencioné hoy. Vamos para la pregunta número 7. Esta la dijeron muy bien, los latidos de fusión entre un latido de origen sinusal y un latido de origen ventricular, esa era la respuesta. Vamos a mirar variantes de las repolarizaciones que afectan directamente
el origen de las taquicardias ventriculares. Esta morfología en la derivación B1, B2 y B3, B1, B2 y B3, principalmente en B1 y B2, es una morfología que llama inmediatamente la atención porque tiene una semejanza con los bloqueos de rama derecha, pero tiene una forma de elevación del punto J con descenso. Es un punto J elevado descendente. Ese punto J elevado descendente remata en una onda T invertida. Punto J elevado que remata en esta forma o en esta forma. En esta forma, más bonito este todavía, miremos la B2 todos, se llama aleta de delfín o aleta de tiburón. Y en esta forma se llama encilla de montar. Y ese es el síndrome de Brugada y no se les va a volver a olvidar. En la derivación B1 o B2, encontrar una de estas dos morfologías es el síndrome de Brugada. El patrón electrocardiográfico tipo 1 es el verdadero síndrome de Brugada y ese paciente es el de alto riesgo y es el que se muere súbitamente, él y sus familiares. El tipo 2 es simplemente la morfología, el patrón, y a ese hay que hacerle más estudios para determinar si tiene riesgo de muerte súbita o no. Pero yo les había mostrado a los que asistieron a nuestro congreso pasado una comparación para que no se les olvide. Este es magnificado y ahora sí, ustedes me dicen si se parece o no a la aleta de delfín o aleta de tiburón. Y este es magnificado y ahora sí ustedes me dicen si se parece o no a la silla de montar. Así no se les vuelve a olvidar. Eso no es normal en B1 y en B2. Cuando vean la morfología, por favor, lo refieren porque es un paciente que puede tener muy alto riesgo de muerte súbita. Pregunta número 8. El siguiente electrocardiograma muestra una taquicardia que la vamos a llamar taquicardia ventricular monomórfica sostenida, taquicardia ventricular de puntas torcidas, torsua de Points, fibrilación auricular con aberrancia o flutter ventricular. Veamos la taquicardia, todavía no empecemos las preguntas, esperemos los que miren primero la taquicardia y después vemos las respuestas y analizamos ese resultado. Este electrocardiograma está mostrando un ritmo sinusal regular, normal, un PR normal, una inversión de la onda T en estas dos derivaciones y una extrasístole ventricular en estas tres derivaciones. Luego nuevamente hace un latido sinusal normal y después de que termina la repolarización en la onda T, se genera una nueva extrasístole que degenera en una taquicardia que tiene unas características específicas que vamos a mirar al electrocardiograma. Todos prácticamente dieron con ella, que es la taquicardia ventricular de puntas torcidas. ¿Qué quiere decir puntas torcidas? Puntas son los QRS. Punta, 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 punta. Punta, los QRS. Tuerce las puntas y las vuelve y las cambia. Unas van para arriba, otras van para abajo y unas van para arriba. Y eso lo hace de manera cíclica, entre 4 y 5 o hasta 15 latidos para un lado y otro tanda similar para el otro lado. Tuerce las puntas del QRS, tuerce el eje del QRS, voltea el eje. Mire que si en una misma derivación usted unas veces tiene un QRS negativo y en esa misma lo obtiene después positivo, quiere decir que esa derivación está viendo el estímulo desde dos puntos de vista, el origen del estímulo, venir hacia ella desde dos sitios muy distintos. Esta se llama taquicardia ventricular polimórfica, pero de puntas torcidas. La otra, no necesariamente, pero sí es una de las características fundamentales. La isquemia también la puede producir, pero es la más asociada con el QT largo. La taquicardia ventricular de puntas torcidas es muy típica del síndrome de QT corregido prolongado, bien sea congénito o bien sea adquirido. El adquirido más común es por enfermedad coronaria y muy probablemente en este caso algo de eso haga parte. Taquicardia ventricular polimórfica, dos variantes. Una, la de puntas torcidas, en donde hay ciclos hacia abajo y ciclos hacia arriba. Y dos, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, en la cual
Un latido no se parece en nada al otro, un latido no se parece en nada al otro, es la verdadera polimórfica. Esta no, esta es bastante bonita, ¿no? Esta es polimórfica, pero las puntas hacen una forma como de hélice, como si girara, rotara aquí la hélice y volviera y arrancara, y por eso se conoce con el nombre de taquicardia ventricular de puntas torcidas o torsade de Pointes, que fue su primera descripción en francés. Vamos a mirar el siguiente electrocardiograma y vamos a mirar qué tipo de taquicardia muestra. Taquicardia ventricular monomórfica sostenida, puntas torcidas o torsade de Pointes, fibrilación auricular con aberrancia o flutter ventricular. Vamos de manera práctica a hacer el algoritmo mientras ustedes van pensando. Todavía no les voy a poner a responder, sino que la primera pregunta del algoritmo dice es: ¿hay ausencia de RS primero, ¿es taquicardia por complejos anchos? Sí. Segundo, como es taquicardia por complejos anchos, la metemos al algoritmo de Brugada. ¿Hay ausencia de RS en precordiales? No, porque aquí hay S. Segunda pregunta, como hay presencia, mídasela. Mídale la distancia desde este inicio de la R hasta este nadir de la S. ¿Es mayor de 100? Digamos no, menor de 100 milisegundos. Entonces haga la tercera pregunta. ¿Alguien le ve disociación AB? ¿Alguien se la ve? No. Entonces haga la cuarta pregunta. ¿Qué morfología de bloqueo de rama tiene? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. En las morfologías de bloqueo de rama izquierda se observa una onda R inicial mayor de 30 milisegundos. En este caso no. Se observa melladura en la rama descendente de la S. En este caso no. Y como no hay R, pues del inicio de esto al vértice o nadir de la S, pues no va a haber más de 70. Entonces descartaría que fuera una taquicardia de origen ventricular y nos venimos para B6 y no hay QR. Entonces por ese algoritmo pudimos decir esa morfología y todos los hallazgos no son de taquicardia ventricular. Primero van a responder y yo después quiero explicar muchas más cosas de esto. Pongamos las preguntas, por favor, y empecemos a responder. ¿Cuál de esas oportunidades es? Taquicardia ventricular monomórfica sostenida, taquicardia ventricular de puntas torcidas, torsade de Pointes, polimórfica, fibrilación auricular con aberrancia o flutter ventricular. Fibrilación auricular con aberrancia. Muy bien. Vamos a hablar de este electrocardiograma. Primero, ninguna taquicardia por complejos anchos con RR variable se mete al algoritmo de Brugada. El algoritmo de Brugada es para las taquicardias por complejo ancho con RR constante. Yo les quise hacer el ejercicio solo para hacer énfasis en eso. Siempre lo primero que uno mira es, ¿complejo ancho? Sí. RR, ¿variable o constante? Constante, al algoritmo de Brugada. Variable, no hay sino 3 opciones, las quiero oír. Una, taquicardia por complejo ancho con RR variable. Una. Perfecto. La principal, la número 1, fibrilación auricular. 2, flutter auricular con conducción AB variable. 3, taquicardia auricular ectópica con conducción AB variable. De esas 3, la más común, fibrilación auricular. Entonces los que dijeron fibrilación auricular con aberrancia tienen toda la razón. Pero yo les pongo un perito y les digo, miremosle detalles a este electrocardiograma que eviten que sea fibrilación auricular con aberrancia. Porque es que si usted me dice fibrilación auricular con aberrancia, se está refiriendo a que este paciente o tiene un bloqueo de rama izquierdo previo o lo hizo funcional durante la taquicardia, o sea, el fenómeno de Ashman, el fenómeno verdadero de aberrancia. ¿Ustedes creen que uno es capaz de bajar desde las aurículas hasta los ventrículos a esta velocidad? ¿Qué velocidad es esta? Un cajón, o sea, 300 latidos por minuto. ¿Por el nodo AB? No, nunca. Estaríamos muertos en cada fibrilación auricular. O sea que si esto no está bajando por el nodo AB, ¿por dónde está bajando? Perfecto. O sea que el diagnóstico de este paciente tiene que ser una fibrilación auricular que baja anterogrado o conduce anterogrado por una vía accesoria. ¿Por qué? Por el RR tan estrecho.
Entonces, otro truco más, siempre a las de RR variables les vamos a mirar cuáles son los RR más estrechos, lo vamos a medir, mire que este es muy ancho, pero este es muy estrecho, este es muy estrecho, básicamente este es muy estrecho, estos aquí, esto, por aquí no tanto, donde haya una conducción, y como truco, a más de 250 latidos por minuto, tiene que ser a través de una vía accesoria. Ningún nodo AB es capaz de bajar a esa velocidad. Ninguno, casi que ni el del recién nacido. El del recién nacido se ve a gatas para llegar a esa velocidad, a 250, entre 250 y 300. Y es un neonato, pues, ¿cierto? Y en taquicardia, no en el ritmo sinusal normal. Muy bien, bajo ciertas condiciones. Entonces, este paciente, me detuve en él, porque este es el paciente al que nos han hecho cogerle pavor a las taquicardias. ¿Por qué? Porque resulta que uno ve esa fibrilación auricular y le pone beta bloqueador venoso. Metoprolol venoso, vamos a ponerle metoprolol, vamos a ponerle adenosina, vamos a ponerle algo que bloquee el nodo AB porque es una fibrilación auricular. ¿Ok? ¿Qué le pasa a esta fibrilación auricular si le pongo un bloqueador del nodo AB? Le favorezco más conducción por la vía accesoria, ya que todos estos latidos que ustedes ven aquí son fusión. Fusión porque siempre en la fibrilación auricular los estímulos van a llegar a dos partes, una al nodo AB y otra al sitio donde está la vía accesoria. Como hay vía accesoria que conduce, se bajan por la vía accesoria más rápido y se bajan también por el nodo AB. Y dependiendo de la rapidez en que despolarice el que bajó por la vía accesoria, el otro lo encuentra en el camino. Va lentico, como la tortuga, pero seguro, va bajando. Y cuando llega, si lo dejen despolarizar un poquito, le dice, uy, fusión, y se fusionan. Así son todos los latidos. Por lo tanto, siempre que a este paciente yo le bloquee el nodo AB, le estoy diciendo, vea, ya no baje más por esta vía tan lenta, bájese toda por la rápida. Y estos 250 latidos por minuto se convierten en 300 o más ventriculares, y cada vez que eso nos suceda, al que le pase, así sea un jovencito, porque esto es enfermedad de jóvenes, ya que es una vía accesoria, un WPW, a ese paciente le va a dar un paro cardíaco. Entonces usted le puso el betabloqueador y de fibrilación auricular lo pasó a fibrilación ventricular y lo tuvo que desfibrilar. Entonces, este paciente, llegue o no con compromiso hemodinámico, lo ideal es amiodarona, que trabaja en los dos lados, en la vía accesoria y en el nodo AB, o cardioversión eléctrica si tiene un compromiso hemodinámico importante. Si no está colapsado en paro, no lo vaya a cardiovertir sin primero sedarlo. Si está en paro, obviamente no espere nada y cardiovierta. Pregunta número 9. El siguiente, era ese, fibrilación auricular con aberrancia. Esa era la respuesta. Pregunta número 10. En todas las taquicardias ventriculares se requiere desfibrilación inmediata, se requiere cardioversión eléctrica, se requiere amiodarona intravenosa o se requiere manejo individualizado. Perfecto, excelente. Creo que se cumplió una parte grande del objetivo mío, que es que aprendamos a manejarlas también. Ya les voy a hablar de manejo, sin hablarles de manejo ya entendieron el anterior mensaje. Requieren manejo individualizado. No todas requieren desfibrilación, no todas se pueden cardiovertir, no todas requieren amiodarona, todas requieren que usted entienda qué está sucediendo. Ejemplo, llega el paciente con un flutter ventricular o una taquicardia ventricular muy rápida, sin pulso. Usted a ese paciente pone el equipo en desfibrilar o en cardiovertir. Desfibrilar. Porque si lo pone en cardiovertir, él no se logra sincronizar con el QRS por la alta velocidad y no sabe cuál es el que va, si el para arriba o el para abajo, y entonces nunca va a dejar que los botones disparen. Poner ese equipo en cardioversión es un error, o sea, en sincrónico. Hay que desfibrilar a ese paciente. Y siempre ese paciente va a estar colapsado. ¿Listo? Si no está del todo colapsado, hombre, ahí tiene midazolam, fentanil, etcétera, cede el paciente y lo cardiovierte, lo desfibrila. Si el paciente le llega en taquicardia ventricular monomórfica sostenida, que tiene una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto y tiene una presión arterial de 90, 60 y está consciente y orientado, ¿usted lo cardiovierte inmediatamente? No, está consciente y orientado. ¿Tiene compromiso hemodinámico? Sí.
moderado. Entonces usted mira a ese paciente y puede decidir entre la miodarona o puede decidir una cardioversión eléctrica, ya no desfibrilación, porque va a haber onda T y QRS, y uno con la cardioversión eléctrica lo que evita es caer en la onda T, caer en el periodo refractario vulnerable, porque genera una peor taquicardia, una fibrilación ventricular en este caso. No hay nada peor después de una taquicardia ventricular, sino una fibrilación ventricular, y ahí sí que le toca volver a desfibrilar al paciente, y a veces hasta se le puede quedar en ese intento, porque la arritmia se convierte en una arritmia intratable. Entonces, no vamos a cardiovertir, sino a los que se les vea onda T al electrocardiograma y no estén con colapso hemodinámico. ¿Listo? Muy bien. Esa es la monomórfica sostenida con compromiso hemodinámico moderado, y usted le puso sedación y decidió cardiovertir eléctricamente. Perfecto. Yo diría que es hasta lo mejor. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene la miodarona intravenosa en esos pacientes cuando están en TB? ¿Le ven algún problema o no? Pero no están colapsados. Pero tienen 90-60. Que le puede bajar más la presión. Que la miodarona que hay que usar ahí es en bolo, no en goteo de sostenimiento, sino es 150 miligramos, una ampolla en 100 centímetros de destrozo de solución salina para pasar en un bolito en 20 minutos. Y eso siempre le termina a uno bajando la presión más. Entonces de 90-60 lo ponen en 80-40 o en 80-20 o en 60-40 y el paciente ahí se pone muy maluco. Y a uno le toca ahí parar un poquito la infusión, mirar y saber cómo está el corazón de la fracción de eyección para saber si le puede poner volumen, mirar cómo tiene el riñón para poder saber si le puede poner volumen, porque si usted le empieza a poner volumen a un paciente con fracción de eyección bajita y con insuficiencia renal, pues hombre, hace edema pulmonar en 2 segundos. Entonces fíjese que serían muchas variables. ¿Cuál era más fácil? Cédemelo, hágame el favor y ¡pum! Se cardiovierte. ¿Por qué? Lo convierte al ritmo sinusal y usted no atenta con fármacos contra la hemodinamia del paciente, y usted no conoce la fracción de eyección previa y usted no conoce la función renal de ese paciente. Sin embargo, existe un algoritmo que es este, ya vimos este la vez pasada, lo que pasa es que se mezcla aquí con algo, por eso lo dejo. Ahora vemos cómo se manejan las taquicardias regulares que estén hemodinámicamente estables y que usted diga de QRS ancho. Primer punto que quiero terminar aclarando. Dijimos taquicardias de QRS ancho son aquellas que tienen más o igual a 120 milisegundos de duración. Pero eso es para empezar el diagnóstico. Supóngase que usted practicó hoy todo lo que aprendió, le puso el algoritmo de Brugada, le buscó la concordancia precordial, le buscó los latidos de fusión y de captura y no supo finalmente qué era. Si supra con aberrancia o TB. Eso es lo usual, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llamar esa taquicardia al final? Por complejos anchos. Se sigue quedando ahí. Entonces, ese es el manejo de las taquicardias por complejos anchos. Es decir, cuando no supe qué era. Y en esa siempre lo ideal es cardioversión, porque usted no sabe qué tiene el paciente. En cambio, en esta, usted sí fue capaz y usted dijo, es una supraventricular con aberrancia, por bloqueo de rama previo, por bloqueo de rama funcional o porque tiene una vía accesoria, y ahí ya le puede hacer entonces el manejo con agentes bloqueadores del nodo AB, etcétera, etcétera, depende de la taquicardia que sea. Pero supóngase que sí usted dijo es una TB o finalmente se quedó en taquicardia por complejos anchos, tiene alguna opción si el paciente está muy estable hemodinámicamente, aquí dice eso, le pone procainamida intravenosa, no se consigue, lidocaína intravenosa salió de juego, no nos queda sino amiodarona intravenosa. Esa es la que más tenemos. La lidocaína intravenosa solo está muy bien indicada si usted está en presencia de un infarto agudo en evolución, en una unidad de cuidados intensivos o especiales, con monitoreo constante, y lo ve que en presencia de esa enfermedad isquémica aguda, síndrome coronario agudo, el paciente empieza a hacer TB. Y en esa TB sí sirve la lidocaína intravenosa. Si la taquicardia termina, bien, perfecto, a estudiar. Si no termina, cardioversión eléctrica. Así que casi siempre terminamos en cardioversión eléctrica. Problema que yo veo en el manejo de las taquicardias contemporáneas en los servicios de urgencias. Empiezan con beta bloqueador, a veces un poquito digital cuando tienen venosa, y finalizan en amiodarona. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué tiene encima el paciente? Cuando convierte casi que en paro cardíaco por bradiasistolia, ¿cierto? Porque se le juntan todos los mecanismos. Decida uno de ellos, úselo. Si ese falla y el paciente está estable, haga diagnóstico completo.
y si logra hacer un diagnóstico completo, o vuelve y repita maniobras vagales si era una supra con aberrancia, porque después de impregnar con lo que ya le puso y no le funcionó, el nodo AB de todas maneras va a estar más frenado y se facilita el efecto vagal del masaje del seno carotídeo de la maniobra de Valsalva, y ese le puede convertir la supra. Pero si es una verdadera taquicardia ventricular, el arma que tenemos a la mano es la miodarona intravenosa y la cardioversión o desfibrilación de acuerdo con el caso. Muchísimas gracias por la atención. Damos por terminado este taller.